Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. Ahora nos recibe y nos da muchísimo gusto poder charlar, conversar con él, que nos dé unos minutos en su tiempo, al maestro Mario Muñoz, cosa que le agradecemos muchísimo que nos reciba aquí en sus oficinas. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por esta entrevista, muy amable. No, al contrario, también gracias a usted. ¿Quién es Mario Muñoz? Bueno, pues en este momento estoy coordinando la dirección de la Palabra y el Hombre y además de esto estoy impartiendo 2 cursos en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y bueno, pues yo soy originario de la Venecia veracruzana, como se le llama a la ciudad de Orizaba, Veracruz. ¿Dónde le nace el gusto por las letras, por la lectura, por este mundo tan increíble? Bueno, pues en la casa de mi abuelo materno, donde nací y crecí, él tenía un acervo pues muy amplio de revistas, de periódicos, fotografías, documentos, y ahí me pasaba yo las horas y los días entretenido, porque como además pues yo fui un niño enfermizo y solitario, porque soy hijo único, pues ahí fue cuando empecé a consumir literatura, diríamos. Ahí se refugiaba. Ahí me refugiaba, así es. En ese pasaje de la niñez, ¿qué texto, qué libro, qué autor le impactó, le movió, que lo recuerde hasta este momento? Bueno, en la niñez siempre me acuerdo que mi abuelo tenía una Biblia muy, muy vieja, con muchas ilustraciones. Entonces me llamaba mucho la atención las ilustraciones. Y también tenía páginas sueltas del Quijote, me acuerdo que estaban ilustradas por este famoso grabador francés Doré, Gustave Doré. Y pues son los 2, digamos, libros que más recuerdo en este momento que me llamaban la atención. No quiere decir con esto que yo los leyera, pero sí me atraía mucho la parte de la ilustración. Y más adelante, cuando empezaron a salir las famosas revistas ilustradas, lo que actualmente se llama como cómics, entonces yo era un gran consumidor de revistas de todo tipo de cómics que mi mamá me compraba. Y aparte allá había en Orizaba una librería que hasta la fecha sobrevive, que se llama Garcilaso, y ahí mi mamá me compraba algunos pequeños libritos, igualmente ilustrados, con texto también, que por cierto provenían de editoriales argentinas. ¿Qué cómics eran, maestro? Y se lo pregunto porque seguramente si esos cómics todavía están en su acervo, en su biblioteca personal, deben de valer una fortuna. Pues era ¿De todo. quiénes eran? Bueno, pues yo recuerdo que eran prácticamente todos los que salían en ese momento. Por ejemplo, me gustaban mucho los cómics de este famoso detective Dick Tracy, de un boxeador que se llamaba Joe Palooka, hasta La Pequeña Lulú, la leía yo. Es un clásico dentro del mundo de los cómics. Sí, de los cómics, los cuentos de Walt Disney, el También. Pato Donald, Tom y Jerry, el Pájaro Loco. También leía yo El Halcón Negro, que era de aventuras. Posteriormente el Batman, en fin, todo tipo de cómic me llamaba mucho la atención. Alguien me decía, cuando supo que usted nos iba a dar una entrevista, me decían, pregúntale por sus anécdotas. Y además con escritores muy reconocidos, escritores que ya no están también. Sí. Tiene usted mucho que contar de lo que usted vivió con ellos. Bueno, sí hay algunas anécdotas, por ejemplo, una que siempre recuerdo y me impresiona mucho fue con Juan Rulfo. En la ciudad de Guadalajara había un congreso de literatura nacional y nos invitaron a algunos a participar, y en una mesa, en un café, me encontré a Juan Rulfo, que estaba con otra persona, el maestro Jorge Rufinelli, y lo saludé a Juan Rulfo, y en un momento dado la
maestro Rufinelli tuvo que salir, creo que iba a hacer una llamada por teléfono, y me quedé yo solo con el maestro Rulfo. Yo sabía que no le gustaba que se le hablara de sus libros, que no se le preguntara nada al respecto. Entonces le empecé a preguntar cualquier cosa, pero para mí fue una persona muy hermética. Nada más me llegaba a contestar con monosílabos, así es que al cabo de un rato yo me sentía sumamente incómodo porque cualquier cosa que yo le preguntaba o le decía no me contestaba, ¿no? Yo sabía que tenía esta leyenda de hombre hermético. Otros dicen que no, que era una persona muy platicona, pero mi experiencia fue así muy difícil. Yo no sabía en qué momento abandonar la mesa, porque por primera vez me sentí extremadamente incómodo ante una persona que no hablaba. Y estaba usted muy joven, maestro. Sí, claro. Además Ya regresó el maestro Rufinelli, se sentó con él y ya busqué un pretexto y me fui. Pero una anécdota también muy interesante que tuve fue con Julio Cortázar cuando vino a visitar aquí Jalapa y dio una conferencia, y después fuimos aquí a un café a cenar junto con su esposa de ese entonces. Ahí estuvimos charlando de diferentes temas, y un hombre amabilísimo, realmente sorprendente, también muy alto, realmente, como todo el mundo sabe. Después llegó el rector, que en ese entonces era el doctor Roberto Bravo Garzón, se unió a la plática. Entonces fue una velada muy grande, muy satisfactoria. Usted ha visto esta transición de lo, Sí. digámoslo, de lo analógico a lo digital. Sí, Y mucho se ha hablado, está en los debates, ¿no? En la charla, e incluso en las ferias también del libro que la misma Universidad Veracruzana organiza, el tema de los libros, el Así texto, el físico, que todavía continúa, que todavía sigue vivo, es cierto. que se lee muy poco en México, pero ahora con la modernidad llega un libro en una tableta muy delgada, que pesa menos de 1 kilo, Así es, que puede uno almacenar ahí si quisiera uno su biblioteca. así es, sí. Su visión del libro de texto, como lo conocemos actualmente, ¿se seguirán presentando los libros en un café, en una conferencia de prensa? Ahora son ya presentaciones virtuales, digitales. Sí. En su visión, ¿qué es lo que viene para el libro? Bueno, yo creo que el libro, digamos, clásico, el libro impreso, el libro tradicional, no ha perdido vigencia como luego se ha venido discutiendo, ¿no? Ahora, hay muchas ventajas en la cuestión del libro electrónico porque en la actualidad se está produciendo en exceso textos, en exceso se están produciendo libros que sabemos que su público va a ser muy reducido. Claro. O sea, que es un público que solamente tendría acceso a, digamos, para los especialistas, ¿no? Pero fuera de un cierto sector, de una cierta élite, pues son libros que impresos no tendrían mayor éxito, realmente, y eso lo comprobamos cuando vemos las bodegas, por ejemplo, de las Llenas editoriales. de libros. Impresionantes, ¿no? Llenas, ¿no? Y, por ejemplo, me han contado gente que está dedicada a la tarea de la impresión en la UNAM, por ejemplo, que son bodegas inmensas de libros, que, por ejemplo, los investigadores luego dicen, bueno, me conformo con los libros que a mí me tocan y lo demás, pues, hay que se quede, ¿no? Y entonces dicen, bueno, eso no tiene sentido, hacer nada más los libros para el autor y quizás sus conocidos, un tiraje de 150, 200 libros y lo demás que hacemos con Claro. eso, o menos. Y entonces el libro digital resuelve todo este tipo de problemas. Y además porque abarata costos. Y abarata de forma impresionante los costos. Los costos. Yo creo que lo que va a pasar es que, desde luego, habrá una selección más rigurosa en la cuestión de autores, textos y contenidos que más adelante se van a publicar en letra impresa. Muy bien. Pero para mí pueden convivir sin ningún problema las dos formas.
Es más, por ejemplo, en la revista La Palabra y el Hombre ya se acordó que salga en su versión digital y por otro lado en la forma impresa, que desde luego va a tener una y otra cambios sustanciales. Claro, ¿no? que por cierto es la revista que nos obsequia el maestro Mario Muñoz, La Palabra y el Hombre, la edición número 45 de esta nueva etapa, me comentaba hace unos momentos, de esta nueva era de la revista. El número dedicado a la cultura veracruzana es lo que destaca en esta ocasión, con varios artículos, por supuesto, de gran interés y de varios frentes, que tiene que ver con la rica y vasta cultura veracruzana, maestro. Así es, sobre todo tratamos en este número de presentar a jóvenes. Pues nos da muchísimo gusto que nos haya dedicado parte de su tiempo, estar con contrario. nosotros y charlar. Muchísimas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes, muy amables, y bueno, pues espero que sigamos viéndonos por estos espacios. Muchísimas de la gracias. editorial. Que esté Muchas muy gracias. bien. Gracias. Muy amable. El maestro Mario Muñoz para Oliva Noticias. Muchísimas gracias a nombre de todos que hacen posible la entrevista. Pásela bien, que tenga buen día. Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias.